Hay un momento único en la vida que aparece solo una vez. Un momento en el que todo parece desmoronarse. Quizás pienses que te estás volviendo loco, que ha sucedido algo terrible. Pero Carl Jung descubrió una verdad sorprendente: esto no es una caída, es el punto de inflexión más crucial de tu existencia. Llamó a este momento necrosis, el cruce nocturno del mar, la muerte del antiguo yo. Y si ahora sientes esta confusión, este vacío, este terror de que ya nada tiene sentido, debes saber, no estás terminando. Está empezando. La mayoría de la gente entra en pánico ante este signo. Huyen hacia lo conocido, se aferran al pasado y viven como sombras de lo que podrían haber sido. Pero hoy vamos a descubrir exactamente cómo reconocer este momento, qué significa y por qué caminar a través de este fuego, en lugar de huir de él, es la única manera de nacer en tu verdadera esencia. Jung descubrió algo aterrador: tu antiguo yo debe morir por completo antes de que tu nuevo yo pueda respirar. El primer síntoma llega suavemente. Las cosas que solían darte placer, pasatiempos, relaciones, logros profesionales, de repente pierden su color, se convierten en cenizas y parecen vacías. No es tristeza. La tristeza tiene peso, textura, una razón. Este es el vacío. Jung lo llamó la erosión de la persona, la máscara social que has usado toda tu vida sin darte cuenta de que no era tu rostro real. Imaginemos un caso que lo ilustra perfectamente. Un paciente llegó al consultorio con síntomas que parecían los de la depresión clásica: carrera exitosa, posición respetada, familia amorosa, admirado por todos. Pero la descripción era escalofriante. Se sentía como un fantasma caminando por su propia vida, sentado en reuniones que antes lo llenaban de energía y ahora no le provocaban nada, regresando a casa y teniendo que fingir entusiasmo cuando veía a sus hijos. Se miró al espejo y no reconoció a la persona en su reflejo, no porque su rostro hubiera cambiado, sino porque la historia que contaba sobre sí mismo había dejado de tener sentido. Las observaciones clínicas de Jung revelaron que esto no era depresión, a pesar de que estaba vestida con su atuendo. Era la persona que se rompía como una cáscara de huevo. La identidad que construiste para sobrevivir en el mundo estaba demostrando ser una construcción, no una verdad. Y esta revelación duele como la muerte porque, en cierto modo, es realmente una muerte. El tú que creías ser se está disolviendo. La sensación de vacío es aterradora, pero este terror es en realidad una señal. La sociedad moderna trata esta fase como un problema a resolver. Lo llaman depresión, crisis de la mediana edad, agotamiento. Ofrecen medicamentos, terapias para volver a la normalidad, consejos sobre autocuidado y conciliación. Jung estaba radicalmente en desacuerdo con este enfoque. Para él, tratar este momento como algo que hay que arreglar es peligroso, porque interrumpe el necesario proceso de desintegración. No se puede reconstruir una casa pretendiendo que los cimientos son sólidos. No puedes convertirte en quien realmente eres mientras te aferras a lo que pretendías ser. El trabajo clínico de Jung demostró que las personas que reprimen este malestar con medicamentos, que se obligan a volver a viejos patrones o que rechazan el llamado de la transformación, terminan años después en estados psicológicos mucho peores. La psique no acepta que la ignoren. Si te niegas a morir voluntariamente al viejo yo, este encontrará una manera de forzar esa muerte, generalmente a través de crisis, enfermedades o colapsos totales. Esto no es teoría. Esto es lo que Jung observó repetidamente durante décadas de práctica. La disolución sigue un patrón que él ha trazado en cientos de casos. La primera fase es la recogida de las proyecciones. Dejas de preocuparte por lo que piensen los demás, no en el sano sentido de poner límites, sino de una manera desestabilizadora y aterradora. La máscara social que te protegía del juicio simplemente desaparece, dejándote desnudo y vulnerable. Te das cuenta de que pasaste décadas actuando para un público que nunca estuvo mirando. Sacrificó sus deseos auténticos por una aprobación siempre condicional y, en última instancia, vacía. Esta revelación debería ser liberadora. Pero en cambio te sientes como si estuvieras en medio de una habitación llena de gente completamente expuesto. De repente ves cuánto de tu personalidad se construyó para complacer a tus padres, jefes, colegas, para cumplir expectativas que nunca fueron realmente tuyas. Y sin estos puntos de referencia externos, ya no sabes quién eres. El suelo desaparece bajo tus pies. Cada conversación se convierte en una actuación en la que te olvidaste el guión.
Cada interacción social requiere energía que ya no tienes, porque ya no sabes qué versión de ti mismo debes presentar. La segunda fase llega como una emboscada. Cuando el viejo yo se desmorona, las emociones y los recuerdos reprimidos lo invaden todo. Jung llamó a esto el regreso de la sombra. Todas las partes de ti mismo que negaste, rechazaste, enterraste en el inconsciente porque no encajaban con la historia que necesitabas contar sobre quién eras. La ira que nunca pudo expresar. Los deseos de los que aprendió a avergonzarse. El dolor que nunca se le permitió sentir. Las ambiciones que sacrificó por los demás. El egoísmo que pretendía no existir. La crueldad que juró que nunca tendría. Todo vuelve con fuerza devastadora. Es posible que te encuentres llorando sin motivo, explotando de ira contra personas que no lo merecen, deseando cosas que contradicen todo en lo que creías. Sueños tan vívidos e inquietantes que te da miedo dormir. Recuerdos de la infancia que pensé haber superado, pero que claramente nunca procesé. Esto no es perder el control. Es encontrarte a ti mismo por primera vez, tu verdadero yo que siempre es más complejo, más contradictorio, más salvaje de lo que la persona jamás permitió. La tercera fase es la más aterradora. Jung lo llamó pérdida de significado, espacio liminal. Estás entre dos mundos, el viejo ha muerto, el nuevo aún no ha nacido. Existe en un vacío psicológico donde nada tiene significado. No puede volver a ser quien era, porque vio más allá de esa identidad. No puedes avanzar porque no sabes en quién te estás convirtiendo. El clima parece extraño. Los días se confunden. Cumples obligaciones pero te sientes desconectado de todo. La gente te pregunta si estás bien y no sabes cómo responder porque no tienes idea de lo que significa estar bien en este momento. No es depresión, aunque otros puedan llamarla así. No es ansiedad, aunque la incertidumbre llena cada momento. Estás en el medio. Está en la oscuridad entre la muerte y el renacimiento. Es lo que los místicos llamaron la noche oscura del alma, lo que Jung llamó nigredo, el oscurecimiento. Y es exactamente en este punto cuando la mayoría se da por vencida. Pero también es donde comienza la verdadera transformación. Algo que en muchos momentos resultó incluso brillante para darle espacio a algo que aún no existe. Y es precisamente esta ausencia de forma la que más asusta. Porque el vacío no es un error, es el único lugar donde puede ocurrir la verdadera creación. El ego resiste porque fue entrenado para sobrevivir, no para evolucionar. Prefiere la seguridad de una prisión familiar a la incertidumbre de un territorio inexplorado. Pero la vida no debe vivirse con seguridad. Está hecho para ser vivido en expansión. Y la expansión requiere desintegración. Requiere que dejes ir lo que ya no te sirve para que pueda surgir lo nuevo, no como una versión mejorada de lo viejo, sino como algo completamente diferente. En este punto, la mente racional se aferra a las explicaciones. Quiere saber por qué sucede esto, cómo terminará y cuándo mejorarán las cosas. Pero la transformación no sigue la lógica del reloj. Sigue la lógica del fuego, consume lo inflamable para que quede lo indestructible. Y lo que es indestructible en ti no es tu historia, ni tu nombre, ni tu rol social. Es la esencia que observa cómo todo esto se desmorona sin ser destruido. Las sincronicidades que alguna vez parecieron signos de locura ahora revelan su propósito, no están ahí para guiarte, sino para mostrarte que nunca estuviste solo. Que el universo conspira a tu favor, incluso cuando parezca caótico. Que cada coincidencia es un recordatorio de que eres parte de algo más grande, algo que no se puede explicar, solo experimentar. Pero para experimentarlo, es necesario dejar de buscar respuestas y empezar a confiar en el proceso, incluso cuando duela. La decepción no es un fracaso. Es un despertar. Cuando ves que el trabajo que odiabas era solo una tapadera para evitar lo que realmente querías hacer, no es una derrota, es una liberación. Cuando te das cuenta de que el amor que creías eterno era, de hecho, un intercambio de necesidades, no es una traición, es una invitación a amar de verdad. Cuando comprendes que las creencias que defendiste con uñas y dientes eran solo ecos de las voces de otras personas, no es una crisis, es la oportunidad de pensar por ti mismo. El problema no es el colapso. El problema es la resistencia al colapso. Porque el colapso es lo que precede a la reconstrucción. Y la reconstrucción no ocurre al mismo nivel que la destrucción. Sucede en un plano superior.
No saldrás de esta fase como la misma persona que entraste. Saldrás como alguien que ha aprendido a vivir sin máscaras, sin justificaciones, sin necesidad de agradar. Alguien que entendió que la vida no se trata de tener todas las respuestas, sino de hacer las preguntas correctas. Y las preguntas correctas no son, ¿cómo puedo volver a ser feliz? ¿O qué hice mal? Las preguntas correctas son, ¿qué está intentando nacer en mí? ¿A qué tengo que renunciar para que esto suceda? ¿Y estoy dispuesto a pagar el precio de mi propia libertad? Porque hay un precio. Siempre lo hay. Y se paga en moneda de comodidad, de certeza, de identidad. Pero lo que obtienes a cambio es algo que ni el dinero, ni el estatus, ni la aprobación externa pueden comprar, la oportunidad de vivir una vida que sea verdaderamente tuya. No la vida que tus padres soñaron para ti. No la vida que la sociedad vendió como éxito. No la vida que tus miedos proyectaban como seguridad. Pero la vida que en el fondo siempre supiste que debías vivir. Y cuando esa vida comience a desarrollarse no como un plan perfecto sino como un llamado, comprenderás por qué cada segundo de oscuridad valió la pena. Porque el renacimiento no es un evento. Es un proceso. Y ya estás en ello. Cambiaste lo conocido por lo desconocido, no por impulsividad, sino por una valentía que solo aparece cuando el miedo ya no tiene dónde esconderse. Y lo que nos espera del otro lado no es una garantía, sino una revelación, que la verdadera seguridad no está en controlar el futuro, sino en confiar en el proceso que le da forma. Las personas que cruzan con éxito este camino no tienen superpoderes. Tienen algo más raro, la capacidad de sostener la tensión de los opuestos. Pueden honrar lo que fueron sin aferrarse a ello. Sienten el miedo pero no dejan que éste dicte el ritmo. Viven en la incertidumbre sin ahogarse en ella. Aprenden a habitar el umbral, ese espacio sagrado entre lo que ha muerto y lo que aún no ha nacido, sin exigir que se apresure la transformación, se les explique ni se les ofrezca certeza. Porque en el fondo descubren que la psique sabe lo que hace, incluso cuando el ego no tiene idea. Y entonces no de golpe sino poco a poco algo se mueve. No es un relámpago sino un cambio de corriente. La energía regresa, pero no es la misma. Es más denso, más real, más anclado en la verdad que en la ilusión. Te sientes sólido otra vez, pero ahora esa solidez no proviene de la ignorancia, sino de la elección. Antes eras firme porque nunca cuestionabas quién eras. Ahora se mantiene firme porque cuestionó todo y reconstruyó sobre la base del autoconocimiento, no del autoengaño. Cosas que antes parecían esenciales pierden peso. No porque te hayas vuelto cínico, sino porque dejaste de buscar significado en la validación de los demás. Y lo que antes pasaba desapercibido, la autenticidad, la profundidad, la verdad desnuda, la expresión creativa que no pide permiso, el servicio que surge de un cuidado genuino, no de una obligación, comienza a ocupar un lugar central. Tus relaciones se transforman. Algunos se desmoronan porque fueron construidos sobre la vieja personalidad, sobre proyecciones mutuas y actuaciones vacías. Otros profundizan más, porque las personas que se quedan son capaces de encontrar su verdad con la suya. Te das cuenta de que no necesitas mucha gente a tu alrededor, pero las que quedan importan de una manera que antes era inimaginable. Tu trabajo también cambia. Incluso si continúas en la misma carrera, tu relación con ella se reinventa. Dejas de realizar competencias y comienzas a ofrecer una contribución real. Deja de buscar la ascensión por el simple hecho de existir y empieza a preguntar, ¿qué es lo que realmente hay que hacer? Quizás lo abandone todo no por impulso, sino con la claridad de quien reconoce lo que sirve a su verdadera naturaleza, y no al personaje que alguna vez interpretó. La señal que recibiste no fue una advertencia de fatalidad. Fue una alerta de actualización. La muerte del viejo yo no fue un castigo. Fue una invitación. Jung llamó a este resultado individuación, el proceso de llegar a ser quien realmente eres, en lugar de quien te enseñaron a ser. El yo individualizado no es perfecto. No es iluminado en el sentido trascendente. Está simplemente completo. Contiene luces y sombras, fuerza y vulnerabilidad, certeza y duda. Puede involucrarse en el mundo sin perderse en él. Amar sin depender de ser amado. Crea sin necesidad de aplausos. Existe en soledad sin sentir soledad, porque encontró compañía en su propio fondo. Si estás en el fuego ahora mismo, si estás experimentando la muerte de tu antiguo yo, estás exactamente donde necesitas estar.
No porque sea agradable. No porque sea fácil. Sino porque esa es la única manera de llegar a quien realmente eres. Cada momento de confusión es tu psique reorganizándose en torno a la verdad, no a la ilusión. Cada momento de vacío es un espacio que se abre para que pueda surgir algo más auténtico. Cada momento de miedo es el viejo yo que se da cuenta de que no puede controlar este proceso. Y esta falta de control no es el problema. Ese es el punto. No puedes pensar en tu camino hacia el verdadero yo. No puedes planificarlo, forzarlo o fabricarlo. Solo puedes rendirte al proceso y confiar en que lo que quiere surgir a través de ti es más sabio que el ego que teme morir. Jung dedicó su vida a estudiar este viaje porque él mismo lo experimentó. Su confrontación con el inconsciente casi lo destruye. Pero también se convirtió en la base de todo lo que aportó a la psicología. Aprendió a confiar en las imágenes que brotaban de sus profundidades. Aprendió a dialogar con las figuras que aparecían en sus visiones. Aprendió a ver su crisis psicológica no como un colapso, sino como una ruptura, el momento en que lo nuevo comienza a respirar. El viejo yo muere para que pueda nacer el nuevo. Esto no es una metáfora. Es el verdadero mecanismo de transformación psicológica. Y cuando comprendes esto, cuando te das cuenta de que la confusión, el dolor y el vacío no son señales de que algo anda mal, sino de que algo finalmente está bien, todo cambia. Dejas de resistirte. Deja de intentar arreglarte de nuevo en el camino que ya no te sirve. Permita que el proceso se desarrolle. Y en ese permiso, en ese acto de entrega, el nuevo yo respira por primera vez. En el camino del alquimista transformarás la percepción en sabiduría con ejercicios prácticos, límites inspirados en Jung y entrenamiento paso a paso para afinar tu visión. Esta guía incluye 3 vídeos exclusivos para profundizar en cada lección. Escrito por Serial Mind, 236 páginas, un libro electrónico bellamente diseñado en formato 8.5x11, disponible para descarga inmediata. Comienza tu entrenamiento hoy. Sienta profundamente mientras piensa con claridad. Compre The Alchemist's Way en theserialmind.com.